Bien, en esta oportunidad, ante todo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Vamos a hacer el tema de triángulos uno. Para ello vamos a contar pues con una pequeña revisión de la teoría. La definición de triángulos es la figura formada por tres puntos no colineales. No colineales significa que no se encuentran en una misma línea. ¿Qué pasaría si los puntos fueran colineales? Como por ejemplo así. Esto es una línea, supongamos, ¿no? Esa es una línea. Y si los puntos fueran colineales, A, B y C, no formaría ningún triángulo. No estaría formando ningún triángulo. Entonces, para que se forme un triángulo tiene que ser tres puntos, 1, 2, 3, sobre el plano en este caso, sobre el plano de nuestra pantalla, el plano de nuestro cuaderno, el plano de nuestro libro, sobre un respectivo plano. Estamos hablando de una figura que se encuentra en un mismo plano, no es una figura en el espacio. Entonces, si yo uno estos tres puntos no colineales, esa figura que está de color rojo, esa figura, ese es el triángulo. Ese es el triángulo. Muy importante los conceptos. Entonces, el triángulo es la figura formada al unir tres puntos no colineales mediante segmento de recta. Perfecto. AB es un segmento de recta, BC también, AC, todos ellos son segmentos de recta. Pero este triángulo tiene partes, una región interior, la que vemos acá, y una región que está fuera del triángulo, la región exterior. La forma de notar es así, un triangulito y las letras mayúsculas A, B y C. Esta esquina, este puntito donde está la esquina, la puntita, esto se llama vértice, ¿no? Estos son los vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Algunos le ponen vértice P, vértice Q, vértice R, etcétera, ¿no? Le pueden poner M, N, P, cualquiera, ¿no? Depende. Entonces, generalmente, o no, mejor dicho, a los vértices siempre se le denota con letra mayúscula, ¿no? Con las primeras letras del abecedario. Y se lee triángulo ABC, ¿no? Hay que darle un nombre siempre para saber a qué triángulo nos estamos refiriendo, porque pueden haber otros triángulos ahí incluidos. Vamos a ver los elementos del triángulo de manera rápida nomás. Los elementos del triángulo, dice C el triángulo ABC, ahí está. ¿Cuáles son los elementos que tiene este triángulo? Son 4. Los lados, por ejemplo, al vértice C mayúscula se le opone el lado C minúscula. Al vértice A mayúscula se le opone el lado A minúscula. Y al vértice B mayúscula se le opone el lado B minúscula. O sea que los vértices están denotados con las letras mayúsculas A, B y C, y los lados A también, B y C, pero en minúscula. Entonces los elementos son los lados, segmentos que une dos vértices, por ejemplo acá, AB, A, B y C, ¿no? Esto debería ser mayúscula, acá había un pequeño error, ¿no? Los lados, segmentos que une dos vértices. Ya, acá esta A es minúscula, ¿no? Porque mira, acá está el lado A. Lado A minúscula, lado B minúscula, lado C minúscula, ¿no? Acá debe ser A minúscula. O sea que este lado puede valer, por ejemplo, 2 metros, 15 centímetros, 2 pulgadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero se denotan los lados con letras minúsculas. Y los vértices son puntos de encuentro entre dos lados. Por ejemplo, este vértice A es el punto de encuentro del lado B con el lado C. Este vértice B es el punto de encuentro del lado C con el lado A. Este vértice C es el punto de encuentro del lado B con el lado A, ¿no? Esos son los vértices. Los ángulos interiores. ¿Quiénes son? Alfa, beta y tita, ¿no? Alfa, beta y tita son los ángulos interiores. Los ángulos exteriores, acá está. Prolongo un lado, prolongo un lado, prolongo un lado. La prolongación de cualquiera de los lados. Entonces acá tengo, por ejemplo, el ángulo exterior X, el ángulo exterior Y, el ángulo exterior Z, ¿no? Entonces, los elementos de un triángulo son los lados, los vértices, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Es importante conocerlo a manera, ¿no?, rápida, más que todo vamos a centrar en los ejercicios.
Aquí tenemos un punto P que es interior al triángulo, se encuentra en la región, ¿no? En la región interna, y un punto Q que se encuentra en la zona externa del triángulo, ¿no? La región externa. Muy bien. El perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro del triángulo? No solamente del triángulo, el perímetro viene a ser la suma de las medidas de los lados, ¿no? En este caso del triángulo, pero de un cuadrado, de un rectángulo, de un rombo, de un paralelogramo, de cualquier figura, la suma de los lados es el perímetro. Para el caso del triángulo, obviamente, vamos a sumar sus lados. Se le va a denotar como 2P. 2P es el perímetro. ¿Y por qué 2P? Porque en algunos ejercicios no te piden el perímetro, te piden la mitad del perímetro. ¿Y cómo se le denomina la mitad del perímetro? Se le denomina semiperímetro. Semi. La palabra semi es mitad. Semiperímetro, la mitad del perímetro. Entonces, por ejemplo, si este lado vale, por ejemplo, 5, 4 y 3, 5 más 4 es 9, 9 más 3 es 12. El perímetro es 12, ¿no? 12, así de fácil. Y el semiperímetro, la mitad de 12. Semi es mitad. Semiperímetro es la mitad del perímetro. Si el perímetro vale 12, la mitad sería 6. Así de fácil. Otro ejemplo, si tuvieras, por ejemplo, 6, 8 y 10, la suma de 6 más 8 es 14, 14 más 10 es 24. Entonces, el perímetro es 24. El perímetro y el semiperímetro, semi-mitad, la mitad del perímetro, la mitad de 24, 12. Así es fácil. Como te das cuenta, entonces el perímetro se denota con la letra 2P y P es el semiperímetro, o sea, la mitad. ¿Ya? Semiperímetro es la mitad. Entonces, esto no es ninguna fórmula, solamente suma los lados, nada más. Así es fácil, no tenemos por qué estar memorizando fórmulas de manera mecánica y reflexiva, ¿no? Solamente suma los lados. Perímetro suma los lados. Si tú te compras un terreno de forma rectangular y quieres hallar el perímetro para de repente cercarlo, ¿no? Quieres colocar alambre o quieres comprar de repente drywall, no sé, para cerrarlo, corralarlo, entonces tú mides el contorno, ¿no? Mides los lados y de esa manera vas a saber pues la longitud que necesitas para comprar lo que desees, en este caso para cercar tu casa, tu terreno, qué sé yo. Entonces el perímetro es importante, ¿no? Poder hallarlo para poder calcular algunas figuras geométricas. Bueno, a ver, la clasificación de los triángulos, esto también es importante. Lo estamos viendo todo de manera rápida. Dice, por la medida de sus lados, tenemos acá triángulo escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Diferentes. Todos los lados son diferentes. No hay ningún lado que sea igual. En el triángulo isósceles tiene dos lados que son congruentes, ¿no? La palabra exacta, la palabra correcta, la palabra precisa en geometría es congruente. No es igual. No se dice igual porque la igualdad se utiliza para números y para caso de figuras geométricas hablamos de congruencia. Entonces lo correcto es usar la palabra congruente, ¿no? Tiene lados congruentes. Entre comillas, para que me entiendas, lados iguales. Si esto vale 5, esto también vale 5. Solamente para que me entiendas, pero hablando con propiedad se dice lados congruentes. Pero para que entiendas, la palabra congruente se le puede asociar con igualdad, o sea que tiene lados de igual longitud, ¿no? De igual longitud. ¿Ya? El tercero se llama base, obviamente. Si estos dos lados son iguales, este que está en el horizontal, ese se le llama base. Ahora, hay una propiedad o una característica que, como tiene dos lados iguales, los ángulos también son iguales. Existe una relación entre los ángulos y los lados, y la propiedad dice lo siguiente, que a mayor ángulo, mayor lado, y a menor ángulo, menor lado. Eso se llama una propiedad de correspondencia de triángulos, ¿no? Entonces jamás vas a encontrar que a un ángulo mayor se le va a poner el menor lado. Eso no existe. Eso no existe. La propiedad de correspondencia dice que si yo tengo dos ángulos, uno es mayor que el otro, entonces el lado que se opone también va a ser mayor que el otro. Así de fácil, así de sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes lados iguales? Obviamente, si los lados son iguales, pues los ángulos también tienen que ser iguales, pues, por la propiedad de correspondencia. ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Se llama triángulo, o mejor dicho, congruentes, ¿no? Solamente te lo menciono la palabra igualdad
para que me entiendas, pero ya sabes que el término exacto es congruente, ¿no? Se dice que cuando los lados son congruentes o iguales, ¿no? El triángulo se llama equilátero. La palabra equi significa igual, látero lado, igual lado, ¿no? Ahí está. Entonces estos son los tres tipos de triángulos por la clasificación de sus lados, ¿no? Cuando los lados son diferentes, escaleno. Cuando dos lados son iguales, isósceles. Y cuando los tres lados son iguales, equilátero, ¿no? Pero ya sabes que la palabra correcta es congruente. Ahora, por la medida de sus ángulos, tenemos acá triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto, o sea, un ángulo que vale 90 grados. Generalmente al ángulo que tiene 90 grados se le pinta un cuadradito, ¿no? En esa zona donde está el ángulo de 90, para indicar dónde está el ángulo, ¿no? Recto. Cuando a ti te dicen dibuja un triángulo, entonces para saber en qué vértice le corresponde al de 90, entonces generalmente en las preguntas de los ejercicios se dice, en un triángulo ABC recto en C. Si me dice recto en C, significa que el ángulo de 90 debe estar en el vértice C. Si me dice un triángulo ABC recto en A, acá donde está 90 debería ser A. Y si me dicen en un triángulo ABC recto en B, donde está 90 debe ser B. Ya, esa es la forma de interpretar un enunciado en un ejercicio de geometría, ¿no? Que tiene una oración. Ahora, ¿cuándo decimos que un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un lado, o cuando tiene, perdón, un ángulo que es 90 grados. Y ese ángulo de 90 se le va a poner, ¿no? un lado que se le llama hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Al de 90 siempre se lo pone en la hipotenusa. Al de 90. Entonces, si yo tengo que un ángulo vale 90, significa que los otros dos tienen que sumar 90, pues, ¿no? Para que 90 más 90 es 180, ¿no? Propiedad de triángulos dice que la suma de la medida de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. No, esa propiedad es una de las más simples. Y la razón para hacer eso tenemos que apoyarnos pues en algunos corolarios, ¿no? En algunos corolarios pues que no admiten demostración. Pero, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo así, por ejemplo, y yo quiero demostrar por qué alfa más beta más teta es 180, para ello, pues tengo que recordar un siguiente aspecto. Recordar que cuando tengo rectas paralelas, ¿no? y una secante, entonces acá se cumplen ciertas propiedades. Por ejemplo, que este ángulo de aquí es igual a este otro, ¿no? Se llama ángulos alternos internos. Y este ángulo que está acá al costado es igual al otro que está aquí. Por ángulos alternos internos, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? La propiedad. Los ángulos alternos internos son iguales. Pero ese es un corolario, es un corolario que se acepta, que se admite, ¿no? Sin demostración, para poder nosotros, digamos, interpretar alguna propiedad, ¿no? Que nos sirva de apoyo, de base para alguna propiedad. Entonces estos son corolarios. Entonces, también me doy cuenta que esta suma es 180, ¿no? También sabemos que la suma de alfa más beta debe ser 180 porque estamos hablando de una recta. Entonces, convenientemente, yo le voy a trazar aquí, en este vértice, una línea paralela, a la base, ¿no? Así. Entonces, por ángulos alternos internos, este es tita. Si él es alfa, este de aquí es alfa. Y me doy con la sorpresa de que alfa más beta más tita es 180, ¿no? Alfa más beta más tita es igual a 180 grados. De ahí estamos demostrando que la suma de la medida de los ángulos internos es 180, ¿no? Pero hemos tenido que trazar esa recta de color turquesa paralela a la base para poder demostrar y aplicar la propiedad de ángulos alternos internos. Y ya que son paralelas, está trazado convenientemente como paralela para poder demostrar que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Voy a borrar esto.
Ya, ahora, como alfa y beta, como todo es 180, alfa y beta tienen que sumar 90, pues. Alfa y beta tienen que sumar 90 porque ellos dos tienen que sumar 90 porque ya hay un 90 ahí. Y 90 más 90 es 180. Cuando tenemos dos ángulos cuya suma de medidas es 90 grados, se dice que son ángulos complementarios. Entonces los ángulos son complementarios cuando su suma es 90 grados, ¿no? Ahora, estos lados que están al costado del de 90 grados reciben un nombre especial. Los lados que se encuentran al lado del ángulo de 90 reciben un nombre especial, se le llama catetos. En este caso A y B son catetos. Y el que está al frente de 90, ¿no? El que está opuesto a 90 grados es la famosa hipotenusa. Catetos, hipotenusa, ¿no? Así es fácil. Así es fácil, así de sencillo. Catetos e hipotenusa. Ahora, estamos viendo la clasificación, ¿no? De acuerdo a la medida de los ángulos. Hemos visto el triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Pero ahora, ¿cómo será el caso de un triángulo oblicuángulo? En los triángulos oblicuángulos tenemos dos tipos, ¿no? Dos tipos. A ver, acá siempre hay una confusión, ¿no? Este es el más fácil, ¿eh? Triángulo rectángulo cuando uno es 90. Pero triángulo oblicuángulo tenemos dos. El triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Esos son los dos. ¿Cuándo decimos que un triángulo es acutángulo? Cuando tienen sus tres ángulos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Ángulos que son mayores que 0 pero menores que 90. O sea, si fuera 0 pues no habría ángulo, ¿no? La 0 es ausencia de algo. Pero mayor que 0 y menor que 90, ese es un triángulo acutángulo. ¿Qué pasaría si fuera 90? Es que si fuera 90 ya no sería pues acutángulo, sería rectángulo. Entonces, tiene que ser más que 0, pero menor que 90. Entonces, a eso le llamamos nosotros triángulos acutángulos. Ahora, si los tres ángulos son congruentes y miden 60, se llama equilátero, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Si alfa, beta y teta fueran 60, entonces va a tener ángulos iguales, y si los ángulos son iguales, los lados también lo son. ¿Ya? Si los ángulos son iguales, los lados también lo son. Y el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos interiores mide más de 90. Es decir, tiene un ángulo obtuso. En este caso, alfa es el ángulo obtuso, ¿no? ¿Por qué se le llama obtuso? Porque es más que 90. Es un poco más que 90, ¿no? Ahí vemos la relación donde alfa es mayor que 90, pero menor que 180. Ya, ese es este ángulo, ¿no? Es más que 90, pero menos que 180. Este teorema es importante, el teorema de existencia de un triángulo. Dice que un lado es mayor que la diferencia, pero menor que la suma, ¿no? Esa es una propiedad que se cumple para hallar. De repente vamos a tener que ver ahí en algún ejercicio. A ver, tenemos también el teorema de los ángulos internos. Alfa, beta, teta, 180, ya lo demostramos. Teorema del ángulo exterior. A ver, dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, si yo tengo un triángulo, prolongo un lado, este x es igual a la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes. No adyacentes significa que ninguno tiene que estar acá, ninguno de estos puede estar acá. Ahí sí, en esa posición sí. Pero no pueden estar acá, porque si fuera acá, acá sí sería adyacente. Entonces, de acá se cumple de que x es igual a alfa más beta. X es igual a alfa más beta, ¿ya? A los lados no adyacentes. Por ejemplo, si alfa vale 10 y beta vale 40, x sería 10 más 40, 50. Así es sencillo. Teorema de la suma de los ángulos exteriores. Los ángulos externos, tomados uno por vértice, es igual a 360 grados. Y los internos 180, ¿no? Externo 360, interno 180.
Bien, acá tenemos problemas resueltos. Vamos a ver si hay problemas para nosotros. Que sí debe haber. Estos están resueltos. Ah, ya, tenemos primero unas preguntas teóricas. Vamos a sacarlo a la pizarra. Pero tío, ¿Sí? Dime, dime. no se puede hacer ahí mismo. Bueno, lo que pasa que este es el PDF y cuando yo le escribo acá, a la hora que te lo quiero mandar, no se guarda. Para que se guarde, tengo que hacerlo en la pizarrita. O sea, lo corto y cuando te lo mande lo que está escrito acá, lo que voy a escribir, ahí sí se va a mandar. Cuando yo cierro esta pizarra, se guarda todo lo que he escrito acá, pero no ese archivo. Ese archivo no se guarda. Se borra. Pues no hay problema, esto se corta rapidito. Mire, rápido no es. No demora. Ya está. ¿Ven? No demora nada. A ver, vamos con la pregunta 1. Acá sí se escribe y acá sí se puede guardar, ¿no? En el otro no. Ya, me dice, según los valores de ángulos, indique qué triángulo se trata. A ver, 40, 70, 70. ¿Te escucho? 40, 70, 70. Es isósceles, pues, hijo. 70, 70, dos ángulos iguales, va a tener dos lados iguales, isósceles. Ahora, 40, 90, 50 es rectángulo. El otro, 30, 110 y 40. ¿Qué tipo sería? Obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. Obtusángulo. A ver, 50, 80, 50, ¿qué tipo de triángulo es? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Tiene dos ángulos iguales, va a tener dos lados iguales, sería isósceles, ¿no? Ujú. Isósceles, iso igual. 37, 50, perdón, 37, 53 y 90. Ese es rectángulo, otra vez. 90 es recto. Un rectángulo. Ya está, rectángulo. Ya, el otro. 55, 25, 100. Ese sería mm, ¿cómo se llama? Ah, ese sería obtusángulo. Claro. Tiene un ángulo obtuso, que es el de 100.
110, 35, 35 es un triángulo isósceles y obtusángulo. Isósceles y obtusángulo. ¿Me has escrito a WhatsApp, sobrino? No, no. No. Ah, ya. 80, 80 y 20. Ese es isósceles. Isósceles. Tengo 30, 120 y 60. Obtusángulo, ¿no? Obtusángulo. Y 60, 60, 60, ¿qué tipo de triángulo sería ese? Ese sería iso- isósceles, creo. No, isósceles cuando tiene dos lados iguales. Ese tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales, los lados van a ser iguales también. Mm, Entonces, no, no, ya no se puede. Claro, este triángulo es equilátero. Es equilátero, el que tiene lados iguales. Pero sería, solamente depende de sus lados, eso de sus ángulos. Claro, pero si tiene, acá dice, medida de sus ángulos. Ah, según los valores de los ángulos, indique qué triángulo se trata. Entonces, si tiene ángulos iguales, los lados también van a ser iguales. Eso te lo dije. Propiedad de correspondencia. Si los ángulos son iguales, los lados también lo son. Sería Sí. acotángulo. No, acutángulo es cuando tiene lados, ángulos agudos. Sería equilátero. Este es equilátero. Ya está. Equilátero. Equilátero. Listo. Listo, listo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablarla según la medida de los valores de lados. Dice si existe o no existe. Vamos a ver si existe o no existe estos triángulos. Vamos a ver. Para ello vamos a utilizar esa propiedad que está ahí en tu libro, pero como ya lo conozco, así que vamos a hacerlo de frente. A ver, a ver. Ya. ¿Qué se tenía que hacer para saber si el triángulo existe? ¿Te acuerdas? Algo se tenía que hacer.
Creo que lo que tendrías que hacer es esto, de 10 menos 7 es menor que x y x es mayor que 10 más 7. No sé la fórmula. Claro, es correcto lo que me dices. Voy a... ¿En qué velocidad? Tío, no se te escucha un poco, amigo.